Columbus. Qué Y le, privilegio. exacto, bienvenidos. Les voy a contar un poco de él. Bueno, el doctor Iván Columbus es investigador científico, biólogo colegiado, magíster en nutrición y biotecnología alimentaria. Su experiencia inicia en el año 87. Ha publicado muchísimos trabajos científicos en revistas y congresos de Perú y el extranjero, y es dedicado al campo de la nutrición y la biotecnología desde hace 20 años. Además, tiene 2 carreras de marketing y es coach con certificación universitaria. En el 2005 se une al equipo fundador de Fusion como jefe del departamento científico y es parte de nuestra maravillosa empresa desde hace 16 años. Esta noche nos acompaña con información muy, muy valiosa de las proteínas de Fusion. Eso es, doctor, bienvenido. La cámara es toda suya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Cristina y gracias a todos nuevamente. Bienvenidos. Felicitaciones por invertir los próximos 60 o 90 minutos de su tiempo con información que es muy valiosa para todos nosotros. Importante de conocer en cualquier época, pero sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, donde hoy más que nunca necesitamos que nuestro cuerpo esté bien fortalecido y que todos los sistemas orgánicos, o todos los sistemas que están dentro de nuestro cuerpo, estén funcionando lo mejor posible. Bien, y hoy día nos toca hablar, y por eso les decía qué privilegio para algunas personas que se hayan unido a esta reunión, que sea la primera vez que asisten a una reunión de nuestra empresa, porque nos toca hablar de un tema trascendental dentro del campo de la nutrición y dentro del quehacer de nuestra empresa, que son las proteínas, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Y hoy día yo les prometo que el concepto que ustedes tienen sobre las proteínas se va a ampliar, va a crecer y vamos también a deshacernos de algunos mitos, ¿no? Porque también, como todo en nutrición, y creo yo, como todo en la vida, las proteínas a veces son demonizadas, ¿no? Se les ve como el enemigo y no es así. Y les voy a explicar con base científica por qué no es así. Entonces, para ilustrar la carátula de mi presentación, esta es una presentación totalmente nueva, les prometo, tenemos aquí este gráfico que resume qué cosa es una proteína, ¿no? Este dibujito que vemos aquí, espero que estén viendo mi cursor, ¿sí? Espero que lo estén viendo. Yo no lo veo, no, acá está. Entonces, fíjense ustedes, una proteína está muy bien representada en este gráfico, ¿no? Una proteína es una secuencia o una cadena de estas esferitas, estas bolitas, estos circulitos, ¿no? Que representan aminoácidos. Entonces, en su concepto más sencillo, una proteína es una cadena de aminoácidos, ¿sí? Una cadena de aminoácidos. O una proteína puede ser representada por una cadena donde cada eslabón es un aminoácido. Entonces, esa es la estructura más sencilla que les puedo yo presentar de una proteína. Claro, como siempre en ciencia todo es muchísimo más complejo. Acá vemos una proteína con las juntas menos de 20 aminoácidos, pero en la vida real una proteína puede tener cientos o hasta miles de aminoácidos componentes, pero sigue siendo en su estructura una cadena de aminoácidos. Entonces es fundamental entender esto, entender que los aminoácidos tienen una función como componente de una proteína, como componente de un todo, pero los aminoácidos también actúan de forma libre. O sea, cuando uno ingiere, uno come una proteína y los aminoácidos son metabolizados en el intestino, entran a la sangre como aminoácidos libres. Y esos aminoácidos libres también tienen una acción, solos, no como parte de una proteína. Esos son los aminoácidos libres. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿en qué consiste la nutrición o la alimentación desde el punto de vista de la ingesta de proteína o del consumo, de comer proteína? Lo que el organismo quiere no es esa fuente proteica. En realidad, lo que el organismo busca, como voy a explicar más detalladamente más adelante, es una buena provisión de aminoácidos. Eso es lo que busca el organismo. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos con esta gráfica, vamos a entender nuevamente, ¿no? ¿Por qué son importantes?
Y este cuadro resulta muy explicativo per se, porque si ustedes ven la composición del cuerpo humano, del ser humano, van a encontrar que el componente principal efectivamente es el agua. 70% de lo que nos compone del cuerpo humano es agua. Pero allí nomás vienen las proteínas, fíjense ustedes, aquí está el agua, el componente fundamental, pero si ustedes retiran el agua del cuerpo, aproximadamente el 20% de la masa sólida vienen a ser proteínas, ¿sí? También hay grasas, hay carbohidratos, minerales como el calcio, pero fíjense ustedes, la participación de otros componentes es mucho menor a la composición de las proteínas. Por eso podemos decir que los seres humanos somos una construcción proteica. La proteína le es al cuerpo humano lo que, por ejemplo, el cemento es para un edificio, es la parte estructural, es de lo que nosotros nos componemos íntimamente. Y el organismo está haciendo permanentemente un reciclaje, es decir, proteína que se daña o se desgasta, tiene que ser reemplazada por proteína o aminoácidos nuevos que tenemos que incorporar, ¿sí? En eso consiste también el proceso de regeneración de nuestro cuerpo, porque el cuerpo, déjenme decirles también, se desgasta todos los días hay un desgaste, mayor o menor, pero hay un desgaste. Y la regeneración de nuestro organismo o la regeneración celular consiste en reemplazar las células y los tejidos dañados por células y tejidos nuevos, a partir, obviamente, de una ingesta adecuada de proteínas. Entonces, las proteínas son importantes porque constituyen el material básico de las células vivas. Es decir, para generar o regenerar mis células o mi cuerpo, necesito el material básico, la materia prima fundamental que es la proteína. Sin eso me es imposible una adecuada regeneración. Y como ya habíamos visto, el cuerpo se compone mayoritariamente de agua, pero la proteína participa pues en un porcentaje bastante importante. Luego vienen otros componentes como las grasas, minerales y vitaminas. Las proteínas forman estructuras que son como los ladrillos dentro de un muro, ¿sí? Para eso son. Todo en el organismo, y si están anotando, anoten esto, todo en el organismo o es proteína o está mediado por proteínas, porque hay proteínas que actúan como señalizadores, como comunicadores, e incluso tienen una función efectora, o sea, una acción específica. Ejemplo, las inmunoglobulinas. Hoy día todos en el planeta tenemos algo de inmunólogos. Hemos aprendido lo que es la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, que son los marcadores de la infección viral por COVID-19. Todo eso ya está en el imaginario de la gente, en todo el planeta. Bueno, esas inmunoglobulinas, ¿sí? Son unas proteínas de la familia de las globulinas, es decir, las globulinas son un tipo de proteínas, solo que estas globulinas, estas proteínas, tienen una función efectora, tienen una función inmunológica. Y como son tan especializadas, se les ha llamado inmunoglobulinas, pero también son proteínas. Y estas son sintetizadas por un tipo de célula inmunológica llamada linfocito B. Pero el linfocito B, para fabricar los anticuerpos, necesita aminoácidos, pues, porque las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces, una persona que no ingiere una cantidad adecuada de proteína no va a poder, por ejemplo, darle a su organismo el nivel de inmunoglobulinas que necesita. Imagínense en un contexto como el que estamos, ¿no? Por decir algo. Y esto es lo que sucede cuando nosotros consumimos proteína en la comida. O sea, no hay que asustarse porque nosotros consumimos proteína todos los días. De repente alguna persona vegetariana o vegana no identifica ahí ese muslito de pollo. Podría ser, por ejemplo, una menestra, podría ser el tofu, podría ser otra fuente proteica, la que ustedes quieran. Yo he puesto ahí la proteína de pollo porque es por lo menos en mi país, es la más comúnmente utilizada. Bueno, como les dije en algún momento, mi organismo en realidad no quiere esa proteína de pollo, no quiere esa piel de pollo, no quiere el músculo de pollo. ¿Qué es lo que quiere mi organismo? Mi organismo quiere los aminoácidos que están en ese músculo. Eso es lo que quiere. Entonces, cuando yo ingiero esa pierna de pollo, bueno, la voy a masticar, la voy a volver pedazos más pequeños y eso va a ser metabolizado en el estómago primero y después en el intestino. ¿Para qué?
para liberar los aminoácidos componentes. Entonces mi organismo va a tener estos aminoácidos, los aminoácidos van a pasar, ¿sí?, del intestino hacia la sangre, porque eso es lo que mi organismo busca, los aminoácidos, para hacer algo que hoy día es muy común, que es el reciclaje. Es decir, le doy una proteína, el organismo la desdobla en aminoácidos, la asimila, ¿sí?, la incorpora como aminoácidos y esos aminoácidos son transportados por la sangre hacia las células para que las células hagan la síntesis de sus proteínas. ¿Y qué proteínas serán? Bueno, las que el cuerpo necesita. Por ejemplo, mis células. Si hablamos, por ejemplo, de las células del estómago, las células del estómago fabrican unas enzimas digestivas muy potentes llamadas proteasas. Las proteasas son las que desdoblan justamente la proteína. Pero para fabricar esas enzimas necesito aminoácidos. Entonces necesito enzimas. Y de todos los aminoácidos que he obtenido a través de la dieta, mi organismo va a proveerse de los que necesita para fabricar la enzima digestiva. Acuérdense que la composición de una proteína es específica. O sea, yo no puedo cambiar un aminoácido por otro. Entonces, de todo lo que yo he consumido, como ven acá arriba, yo voy a obtener los aminoácidos para fabricar esta enzima digestiva. De repente también necesito fabricar inmunoglobulinas, el ejemplo que les había mencionado. Bueno, ¿de dónde mis linfocitos B van a sacar los aminoácidos para fabricar las inmunoglobulinas? También de la proteína que le da de mi alimentación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi organismo necesita fabricar esta hormona? Porque las hormonas o son proteínas o tienen un amplio segmento proteico, ¿sí? Por eso les vuelvo a repetir, todo lo que hay en nuestro cuerpo o es proteína o está mediado por proteína. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta aquí, este aminoácido que yo le he puesto aquí de color amarillo no está dentro de lo que yo he obtenido en el día. Entonces, esta hormona va a tener seguramente un defecto en su composición, ¿no es cierto? Porque le falta este aminoácido y va a perder funcionalidad. O podría pasar con una enzima digestiva. Entonces, de repente, yo tengo cierta intolerancia, ¿no?, a determinados alimentos porque las enzimas encargadas de digerirlos no son enzimas funcionales porque les faltan aminoácidos en su composición. De repente, hemos reemplazado un aminoácido por otro de los que sí tengo disponibles y esa enzima tiene, vamos a decirlo así de manera coloquial, un parche. Funciona, pero funciona a medias, ¿sí? Entonces, no es la manera como nuestro cuerpo está diseñado a funcionar. Por esa razón, Fusion ha diseñado un tipo de proteína. Cuando tú consumes una proteína de Fusion, es una proteína completa y vamos a dar la definición en un momento. Que llega al intestino y es absorbida y tiene, si tú comparas, un amplísimo espectro de aminoácidos. Todos los aminoácidos que tu cuerpo necesita para fabricar las enzimas, todos los aminoácidos que necesita para fabricar inmunoglobulinas y todos los aminoácidos que necesita para fabricar incluso hormonas. Pero cuando hablamos de proteína hay dos factores importantes, la cantidad de la proteína y la calidad. Sí, señores, hay calidades de proteínas, lo cual no quiere decir que haya proteínas buenas, proteínas malas, sino que hay proteínas que son de mayor valor que otras. El concepto correcto es mayor valor biológico, que lo vamos a ver en un momento. Y obviamente, si yo quiero cuidar de mi alimentación, si yo quiero procurarle a mi organismo una buena regeneración celular, debería incorporar en mi nutrición diaria las proteínas de mayor valor biológico posible, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata eso y cómo lo podemos lograr. Fíjense ustedes, en un lapso de 7 a 10 años, renovamos prácticamente las células de todo nuestro cuerpo. Efectivamente. Ya les había adelantado que el cuerpo está en una constante regeneración, sobre todo cuando dormimos, ¿no? Cuando dormimos, salen por todo nuestro cuerpo células tipo obreros, que salen a detectar, ¿no?, todos los traumas, todos los tejidos, todos los daños en los tejidos, etcétera, a remover el material dañado para reemplazarlo por material nuevo. Eso es un proceso regenerativo normal, eso es lo que llamamos regeneración celular.
Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros tener una correcta regeneración necesitamos una provisión de proteínas. Si el cuerpo, si nuestro organismo no dispone de ese material para la regeneración llamado proteína, se acelera el desgaste y por ende el proceso de envejecimiento. Pero normalmente, estando bien nutridos, cada 7 a 10 años, nuestro cuerpo debería estar totalmente renovado. O sea, entre 7 y 10 años se demoran todas estas células en regenerar todo nuestro cuerpo, desde los huesos hasta los músculos, hasta el cabello, etc. Porque incluso el cabello también está hecho de aminoácidos. O sea, el cabello también es una proteína. Los huesos, por ejemplo, se restablecen en 6 semanas y se renuevan cada 10 años. Importante porque a veces cuando pensamos en el hueso, pensamos solamente en el calcio, ¿no? El calcio, el calcio, el calcio. Sin embargo, la matriz del hueso es una matriz proteica. La matriz del hueso está hecha de proteína y está recubierta, efectivamente, por calcio. Pero, por lo tanto, para la regeneración de nuestros huesos y para la salud de nuestros huesos en general, no nos podemos olvidar tampoco las proteínas. El hígado se regenera cada 150 a 500 días. O sea, prácticamente una vez al año se debería regenerar nuestro hígado, ¿sí? Si estamos bien nutridos. La piel cada 3 semanas también debería renovarse. El estómago e intestinos cada 5 días. 5 días. Imagínense lo que es esto. Entonces, estamos claros hasta aquí que necesitamos proteína para nutrir nuestro organismo y para optimizar los procesos regenerativos. Claro, hay otros elementos que actúan como cofactores de los procesos regenerativos. Los están viendo ahí, por ejemplo, minerales como el calcio para la salud de los huesos o el magnesio para la estabilidad, por ejemplo, del sistema nervioso, el potasio para el equilibrio iónico de nuestras células, el zinc, que también interviene en prácticamente 300 reacciones, 300 eventos metabólicos en nuestro cuerpo, incluyendo la regulación del sistema inmunológico. Esos son cofactores, pero el actor principal es la proteína, siempre. Entonces, aquí va el mito tal vez más grande alrededor de la proteína, ¿no? Sí, hay personas que dicen, yo no consumo proteína porque me sube de peso. Es algo muy común, es una creencia, es una leyenda urbana esa de que me subo de peso. ¿Cuál es la verdad? La verdad es totalmente opuesta. Es decir, la proteína es un excelente aliado para el control del peso corporal. ¿Por qué razón? Porque la proteína es una molécula compleja y su digestión, ¿sí? Su transformación es muy cara desde el punto de vista metabólico. Es decir, el cuerpo gasta muchas calorías para metabolizar la proteína. De hecho, que si yo ingiero 100 calorías de proteína, 30 de esas 100 calorías se van en el metabolismo de la propia proteína. O sea, es muy económico para el cuerpo porque aumenta el gasto calórico. Entonces, si yo consumo proteína a lo largo del día, por ejemplo, y me adelanto un poquito, ¿no? A media mañana, a media tarde, puedo lograr mantenerme saciado, mantenerme nutrido y mantener un metabolismo adecuado, porque estoy quemando calorías simplemente comiendo la proteína. Entonces, ese es un mito que tenemos que desterrar. Ahora, es cierto también que si yo acompaño el consumo de proteína con ejercicio, voy a generar mayor masa muscular. Y el músculo pesa más que la grasa. Entonces, muchas personas dicen, hago ejercicio pero no bajo de peso. Pero lo que no se dan cuenta o lo que no miden muchas veces es que no bajan de peso porque están haciendo un sano intercambio de tejido graso por tejido muscular. Entonces, la balanza dice una cosa, pero tú en el espejo te ves y estás más tonificado, tienes un cuerpo más definido, sin flacidez, etc. Ese es digamos, la gran verdad detrás del consumo de proteína. Entonces, no pensemos que es un enemigo, al contrario, favorece la pérdida de peso corporal. Y por todas estas razones que hemos revisado hasta aquí, es que Fusion ha creado una amplia línea de batidos proteicos, que los están viendo aquí en pantalla, donde está, en general, tenemos que definir que hay 2 líneas de proteínas. La línea que le llamo la línea regular, o sea, la línea normal, vamos a decir. ¿Por qué le llamo así? Porque es la línea que nos acompaña desde el nacimiento de la empresa
hace ya más de 15 años. Y luego tenemos la línea de proteínas vegetales, algunos le llaman proteínas veganas. ¿Por qué? Porque en su composición, a diferencia de la línea regular, en su composición solamente hay proteínas de origen vegetal y vamos a decir por qué. Mientras que en la línea regular se incluye proteína aislada de soya, albúmina de huevo y proteína concentrada de suero lácteo. Es decir, fuentes de proteína animal combinadas con fuentes de proteína vegetal. En cambio, en las proteínas Active solamente tenemos proteínas de origen vegetal. Esto responde a la demanda del nuevo consumidor. Hay un nuevo consumidor, un consumidor del siglo XXI, un consumidor millennial. Y acá en el Perú diríamos un consumidor de la generación del bicentenario, donde se quiere proteínas, vamos a decir así, orgánicas, más puras, si cabe el término, y libre de elementos animales, es decir, alineadas con las tendencias del vegetarianismo y veganismo. Pero en realidad ambas proteínas, desde el punto de vista nutricional, son equivalentes porque ambas tienen un amplio valor biológico, tienen un alto valor biológico, ambas. Pero responde, ¿no?, a tu filosofía de nutrición, porque nosotros respetamos todas las tendencias. Hay personas que se mantienen fieles a la línea regular, eso está muy bien. Hay otras personas que prefieren las proteínas vegetales o veganas por su filosofía de nutrición, lo cual es muy respetable, por cierto. Pero son equivalentes desde el punto de vista nutricional. Yendo más allá, nosotros tenemos, por ejemplo, en el sistema base, batidos, ¿no? Bioprotec, que es la proteína de fuente animal y vegetal, y tenemos las Active, Protein Active, que son de origen vegetal. Para el control de peso, proteínas especialmente diseñadas o batidos especialmente diseñados para el control de peso, tenemos las proteínas FIT, Bioprofit o Protein Active Fit, o sea, de origen vegetal, y para los deportistas, las proteínas Sport, BioPro Sport y Protein Active Sport, las últimas son de origen vegetal. E incluso Fusion ha desarrollado una línea de sopas nutracéuticas con alto perfil proteico. Y les muestro esta imagen para que ustedes caigan en cuenta de la importancia que le damos en Fusion a este nutriente llamado proteína, justamente por su rol determinante en una buena salud. Y se los voy a decir de otra manera. Una persona, un ser humano, no puede aspirar a tener una buena salud, una buena nutrición, cuando su consumo de proteínas de alto valor biológico es deficitario, cuando no cumple con el requerimiento de su organismo, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí surge la preocupación de muchos. Seguramente muchos se están preguntando, ¿no? Si es que con lo que consumen cada día cubre la cantidad de proteína que el cuerpo necesita. ¿Será? ¿No será? No lo sé. ¿Lo hemos analizado? ¿Hemos visitado a un nutricionista, a un dietista o no? Algunas personas se preguntan también, ¿no? Últimamente estoy tratando de no comer carne roja ni pollo para cuidar mi salud, claro, porque dicen pues que las carnes rojas tienen el problema, pues, el ácido úrico, la grasa, el colesterol, etcétera, ¿no? O que el pollo, a veces se usan promotores del crecimiento, en fin, qué sé yo. Pero veo que me falta proteína de calidad, ¿no? ¿Qué me sugieren? Preguntas muy comunes de nuestros clientes y de, obviamente, nuestros emprendedores. Y en el caso de los veganos, ¿no? Por ejemplo, vienen y te dicen, yo desayuno un bol de avena con fruta. ¿Eso aporta proteína? Sí, aporta cantidades como, por ejemplo, 3.5 gramos, ¿no? El bol de avena con fruta. Almuerzo, un plato de frijoles y arroz, 8 gramos de proteína en total. Un plato de ensalada con tofu, 4 gramos de proteína. Quinoa con verduras, 13.5 gramos de proteína, ¿no? Entonces, todo esto representa 29 gramos de proteína de mediana calidad. Y esto será suficiente para una persona de 75 kilos? No. De hecho, esta persona tiene un déficit de 46 gramos de proteína por día, ¿sí? Ponte a pensar tú que estás construyendo un edificio de 10 pisos y el ingeniero de la obra te dice, necesito, no sé, me invento porque yo no soy ingeniero, necesito 20 metros cúbicos de cemento diariamente para la construcción. 20 metros cúbicos. Entonces,
Tú no le das 20 metros cúbicos, solamente le das 10. ¿Cómo crees que se va a construir ese edificio? ¿Va a ser un edificio sólido, duradero, antisísmico, o va a ser un edificio endeble? Seguramente sí, ¿no es cierto? Bueno, esto es más o menos lo que sucede con muchas personas. Ya he dicho repetidas veces que a veces no es culpa de la persona porque no hemos recibido la instrucción, no hemos recibido la educación en nutrición. Entonces, escuchamos por ahí a un familiar, a un amigo, leemos en redes sociales y más o menos sacamos conclusiones, la mayor parte de las veces erróneas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aprovisionar al cuerpo con la cantidad de proteína que realmente necesita. ¿Y cuánta proteína necesita tu cuerpo diariamente? Esa es la pregunta del millón. Fíjense, la demanda proteica del cuerpo, y ojo, quiero dejar acá bien claro que esto no tiene nada que ver con ninguna enfermedad. No estoy hablando de ninguna enfermedad, no, estoy hablando de personas de salud promedio que quieren alimentarse adecuadamente. Bueno, lo tienen ahí en pantalla, por ejemplo. Los niños que están en crecimiento, un niño, fíjense ustedes en un hecho importante. Al nacer, un niño mide 50 centímetros y a los 2 años mide 1 metro aproximadamente. Eso quiere decir que un ser humano en los 2 primeros años ha duplicado su tamaño. ¿Ustedes tienen una idea del esfuerzo metabólico que significa duplicar el tamaño de un ser viviente? Por esa razón, fíjense ustedes, en los primeros 24 meses de vida, sobre todo, se necesita muchísima proteína. Es decir, un bebé de 4 o 6 meses necesita 2.5, 2.2, 2.0 gramos de proteína por kilo de peso al día. ¿Sí? Y en el embarazo, la lactancia, por ejemplo, también hay que aumentar, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada sobre el promedio que necesita, o sea, porque a partir de los 18 años ya solamente digo, entre comillas, necesitamos 1 gramo de proteína por día en promedio, pero en el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, que pesa, al momento de salir embarazada, pesa 60 kilos, necesita añadir 8 gramos, ¿sí?, a su ingesta diaria, o sea, pasa de 60 a 68. Y como su peso va a ir aumentando mes a mes, la proporción de proteína también va a tener que ir aumentando determinado porcentaje. En la lactancia, por ejemplo, necesita 23 gramos de proteína extra al día. ¿Para quién? Para este bebé, ¿sí?, que necesita la proteína. Y se supone que la lactancia exclusiva convierte a la mamá en la única fuente de nutrición de ese bebé. Por eso esta complementación tan importante. Y lactancia después de los 6 meses baja a 16 gramos extra por día, porque se supone que a partir de los 6 meses se introducen los primeros alimentos sólidos. Pero quédense con esta imagen, por favor. Para el adulto, persona adulta no deportista, persona sedentaria, se necesita 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Es decir, si usted, señor o señora que me esté escuchando, pesa actualmente 70 kilos, usted necesita consumir 70 gramos de proteína al día. Eso es lo que se considera. Ahora, la Escuela Española de Nutrición aconseja en el contexto COVID aumentar, reforzar esa cantidad con 1.2 a 1.5, o sea, como si hiciéramos algún tipo de deporte. ¿Por qué razón? Porque en este momento necesitamos reforzar el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico necesita proteínas, 1, para generar las células de defensa, incluyendo los linfocitos B, responsables de la producción de anticuerpos. Y por otro lado, necesita proteína para la producción de los propios anticuerpos. Por lo tanto, no es una mala idea, no es una mala medida consumir 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso diariamente en este contexto que vivimos actualmente. Es una recomendación no solamente de quienes hablan, sino de la Escuela Española. Yo sigo mucho la Escuela Española de Nutrición, es una de las más desarrolladas y habla en nuestro idioma. Así que por esas razones me gusta seguirlo. Aunque también hablo inglés, pero me parece que al ser latinos también tienen costumbres nutricionales, alimenticias más parecidas a las nuestras. Entonces, ya se recomienda reforzar. Ahora, el deportista, ¿sí?, necesita un requerimiento superior, porque la demanda proteica de un deportista
está aumentada. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá tienen los tipos de deporte, no me voy a detener mucho en esto. Las personas que practican deporte de resistencia necesitan 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso, que es lo que se recomienda hoy, aunque no seas deportista, ¿sí? Simplemente para darle la nutrición adecuada a tu sistema de defensas. En los deportes de resistencia y fuerza, 1.5 a 1.7. Deportes de fuerza o potencia e hipertrofia, desarrollo muscular, 1.7 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y en deportistas de alto rendimiento, de entre 2 y 2.5 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes nuevamente la importancia para una persona no deportista y también absolutamente en una persona que practica deportes. Y esta es una pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo, ¿no? Lo que yo estoy comiendo todos los días, ¿cuánto me aporta de proteína? ¿Sí? Por ejemplo, si yo consumo un filete de 120 gramos de pescado, eso significa que estoy ingiriendo 33 gramos de proteína. O sea, aproximadamente el 25% de ese peso es proteína. Si consumo un huevo, son 7 gramos de proteína. Ahora, hay personas que no consumen la yema por las consideraciones de la grasa animal. Entonces, si yo consumo solamente la clara, son 4 gramos de proteína. La yema, entonces, tiene 3 gramos de proteína. Una taza de leche entera significa 8 gramos de proteína. Media taza de yogur, 5 gramos de proteína. 120 gramos de pechuga de pollo, 33 gramos de proteína. Nuevamente un 25% más o menos. Y esto es importante porque a veces las personas dicen, me comí, por ejemplo, un bistec de 120 gramos y piensan que han comido 120 gramos de proteína y no es así. Un bistec de 120 gramos solamente me aporta 33 gramos de proteína. Lo demás es grasa y un montón de cosas que mi cuerpo no quiere. ¿Sí? Entonces, lo tienen clarito ahí. 120 gramos de carne no son 120 gramos de proteína, solamente son 33. Si, por ejemplo, tenemos una persona de 60 kilos que desea consumir 1.5, o sea, 90 gramos de proteína al día, tiene que tener mucho cuidado con estos y estos valores. Porque, por ejemplo, las lentejas, ¿sí? Las leguminosas en general, por ejemplo, una media taza con la que se puede alimentar una familia de 4 personas, por ejemplo, aportan 8 gramos de proteína. Entonces, quiere decir que en cada ración, si somos 4 personas en la mesa, cada ración de lenteja o leguminosas en general me va a aportar solamente 2 gramos de proteína. Entonces, no es que las leguminosas sean malas, sino que el aporte proteico, la proporción de proteína es pequeña. El tofu, 100 gramos de tofu te aporta 8 gramos de proteína. Una taza de quinoa, 8 gramos de proteína. 3 cucharadas de avena cruda, 7 gramos de proteína. 30 gramos de maní, almendras o nueces, o sea, frutos secos, 4 gramos de proteína. Entonces, esto es lo que yo debería evaluar en la composición de mi dieta de todos los días versus mi peso para saber si lo que estoy consumiendo diariamente es un aporte adecuado para la demanda proteica de mi cuerpo. Eso es lo que yo debería evaluar. Y si no es así, o sea, si lo que yo estoy consumiendo diariamente no cubre la demanda proteica de mi organismo, allí entran los complementos nutricionales. Pero otra consideración, aparte de la cantidad, yo les había adelantado, es la calidad. Señores, hay calidades de proteínas. Calidades definidas por un parámetro, llamado valor biológico. Valor biológico, que se los voy a explicar en un momentito. El valor biológico, ¿sí?, de las proteínas es como, por ejemplo, es el impacto que la proteína tiene en tu nutrición. Es como, por ejemplo, que tú tengas un auto con 5 años de antigüedad y lo lleves a una estación de servicio a cargarle combustible, ¿sí? Dependiendo de la calidad del combustible, seguramente el rendimiento del auto va a ser diferente. Una cosa es usar diésel, otra cosa es usar una gasolina de bajo octanaje, otra cosa es un combustible de alto octanaje. Bueno, las proteínas sucede igual. Fíjate tú, por ejemplo, las lentejas de las que habíamos hablado tienen un valor biológico solamente de 44.6. Repito, no es que sean malas, sino que su valor biológico es pobre. Esa proteína es de pobre valor biológico versus, por ejemplo, la carne de res o la carne de pollo. Las proteínas de origen animal tienen un valor biológico superior. A eso me refiero con calidad. Entonces hay que saber hacer combinaciones con las proteínas
para obtener el máximo valor biológico. ¿Qué significa el valor biológico? Aquí lo vamos a desentrañar. En la naturaleza, porque habíamos hablado de los aminoácidos, ¿no es cierto? En la naturaleza existen alrededor de 80 y tantos aminoácidos, ¿sí? En general en la naturaleza. Los aminoácidos tienen que ser de fuente natural. 80 y tantos aminoácidos, pero el cuerpo humano se construye y por lo tanto solamente demanda 20 aminoácidos. 20. Del universo de aminoácidos, el cuerpo humano se construye a partir de 20 aminoácidos. De esos 20 aminoácidos, hay 12, aquí he puesto la lista, ¿sí? Que pueden ser fabricados por el cuerpo humano. Entonces, esos aminoácidos no son esenciales en la dieta, el cuerpo humano los puede producir. En cambio, los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no produce y por lo tanto yo tengo que dárselos a mi cuerpo a través de la dieta. Entonces, el valor biológico de las proteínas podemos definirlo como la proporción de aminoácidos esenciales en una proteína, porque son los más importantes para el cuerpo. Por eso, a mayor proporción de aminoácidos esenciales, la proteína tiene mayor valor biológico. Entonces, eso te explica, si me permite, voy a regresar una lámina, por qué hay proteínas con bajo valor biológico y otras con proteínas con alto valor biológico. Eso te da una idea de la proporción de aminoácidos esenciales dentro de esa proteína. Entonces, la lenteja es un alimento excelente, es delicioso, pero su aporte de aminoácidos no cubre o cubre pobremente la necesidad de aminoácidos esenciales. Debería complementar el consumo de esas lentejas tan sabrosas y tan nutritivas, debería complementarlas con el consumo de una fuente proteica de mayor valor biológico, ¿sí? Para que no me falten aminoácidos esenciales. No te preocupes por eso, porque ya Fusion ha trabajado mucho tiempo creando un compuesto con un altísimo valor biológico llamado Bioprotein Plus. Bioprotein Plus es una proteína, es un compuesto proteico patente propietaria de Fusion. Con un máximo valor biológico, esta proteína está patentada. Nosotros hemos hecho este desarrollo dándote todos los aminoácidos que tu organismo necesita y con una muy buena proporción de aminoácidos esenciales, creando un complemento nutricional único que además, de acuerdo a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, porque si te fijas aquí en las banderitas, este compuesto proteico ha sido patentado no solamente en Perú, en Bolivia, también en Panamá, también fue patentado en los Estados Unidos. Y en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, pongo esto como referencia, si alguna persona en el auditorio de repente es un poquito incrédula y tiene todo el derecho de hacerlo, puede buscar en la Oficina de Patentes, puede hacer, digamos, la indagación para que vean que nuestra patente propietaria, ¿sí? Está inscrita en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, ¿sí? Bajo este nombre, que en español quiere decir suplemento nutricional con alto valor inmunológico en base a una matriz proteica. Ese es el nombre, la traducción en español. Te dejo todas las referencias por si quieres hacer la respectiva verificación. Entonces, a partir de este alimento, porque es un alimento, ¿sí? Solamente que tiene un alto valor inmunológico y está creado alrededor de una matriz proteica, o sea, de un alimento proteico, de una fuente proteica, pues obviamente hemos creado la línea de proteínas que le llamamos la línea regular o la línea BioPro, ¿sí? Donde resalta pues nuestra fórmula Bioprotec, que incorpora Bioprotein Plus con calostro, que es esta fuente proteica que estás viendo aquí, patentada por Fusion, que es un ingrediente dentro del producto y que además está complementada con calostro bovino, que tiene factores de transferencia e inmunoglobulinas, y lactoferrina en una patente de otra empresa que hemos incorporado en este producto llamada Bioferrin. Entonces, fíjate tú, este complemento nutricional llamado Bioprotec te brinda 3 fuentes proteicas patentadas, ¿sí? Con una funcionalidad sobre tu nutrición general y también ayuda a fortalecer tu sistema de defensas en general, donde cada ración del producto de 25 gramos te brinda 9.7, redondeando a 10 gramos de proteína pura. Mix de proteínas perfectamente naturales, proteína de suero lácteo, la albúmina del huevo y proteína aislada de soya, combinada con aminoácidos libres importantes, combinada con un mix vitamínico bastante completo y también un mix mineral como lo estás viendo ahí.
Entonces, Bioprotec es esta fuente proteica, es este complemento nutricional con una composición premium, que es un producto que fácilmente la presentación que estás viendo ahí puede costar, con todos los avales que tiene, debería costar por lo menos, yo me imagino, ¿no? Dado el conocimiento de marketing que también manejo, es un producto que debería costar alrededor de los $300 la presentación que estás viendo ahí. Sin embargo, creo que en el mercado no cuesta ni la mitad de eso para todo el valor que representa, ¿sí? Para toda la nutrición que representa, la oportunidad de darle a tu organismo la mejor nutrición posible, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, este producto realmente es un regalo para tu salud, es un regalo para la salud de tus seres queridos. Este producto lo pueden consumir los niños, por ejemplo. Si tienes niños en casa, lo pueden consumir. Si están tus padres, ¿no? Adultos mayores, 65, 70 años, pueden incorporarlo como parte de su nutrición diaria. Es un producto de origen natural, es un producto alimenticio, no necesita ninguna receta médica para consumirlo. Es solamente incorporarlo en mi nutrición diaria como parte de una dieta saludable, pero con los beneficios que estamos dando a conocer a través de esta reunión. Luego tenemos en esta línea de proteínas, ¿no? Regulares, donde tenemos combinación de proteínas animales y vegetales, BioProFit. Si esta proteína la hemos diseñado para nutrir nuestro sistema de defensas, BioProFit es una fórmula diseñada para ayudarte en el proceso de controlar o bajar de peso corporal, porque la proteína de por sí es un elemento saciante, como hemos visto, ¿no? Ayuda a quemar calorías y además tiene un efecto saciante. Por esa razón, en este producto la ración no es de 9.7 gramos de proteína, sino de 17 gramos de proteína pura en la ración de 25 gramos. Una altísima proporción de proteína justamente para procurarte, ¿qué cosa? Una sensación de saciedad prolongada. Tú vas a consumir esta proteína a media mañana y a media tarde, o sea, aproximadamente 10 de la mañana y 4 de la tarde, para mantenerte saciado y evitar justamente el consumo de otros elementos full calorías y cero nutrición que matan cualquier intento por controlar el peso corporal. Nuestros batidos, todos ellos, tanto los de origen animal y vegetal como los de origen vegetal, aportan menos de 100 calorías y con full nutrición. Aquí te estamos dando 17 gramos de proteína pura por ración, además de otros elementos que ayudan en el control del peso, sobre todo Prolibra. Prolibra es otro elemento patentado, ¿sí? Que a través de estudios ha demostrado que ayuda a acelerar el intercambio, el sano intercambio de masa grasa por masa muscular, ¿sí? Prolibra es una fracción proteica incorporada dentro de esta formulación llamada BioProfit que te ayuda a acelerar el proceso de pérdida de peso corporal, ¿sí? Y finalmente tenemos BioProSport para los deportistas, que como has visto tienen una demanda aumentada. El deportista parte de una demanda de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. BioProSport tiene actinos, además de la proteína que hemos visto, 22.7 gramos de proteína por cada ración. Prácticamente todo el producto es proteína. Y lo tenemos complementado con actinos, que es otra fracción proteica patentada, que mejora la respuesta arterial, ¿sí? En las personas deportistas. Esto está patentado, quiere decir que está demostrado a través de estudios, incrementando la capacidad arterial, ¿sí? Disminuyendo la tensión muscular alrededor del corazón y además incrementando el desempeño físico del deportista, porque mejora también el transporte del oxígeno, el famoso VO2. Entonces, fíjate tú, estas proteínas de composición única y con elementos patentados. Ahora, como te vuelvo a señalar, existen personas que su filosofía de vida y de nutrición los lleva a consumir mayoritariamente elementos que vengan del reino vegetal o exclusivamente del reino vegetal. Me estoy refiriendo a los vegetarianos y a los veganos respectivamente. Ellos demandan productos que sean exclusivamente de origen vegetal. Entonces, para ellos creamos también un producto a partir de fuentes proteicas exclusivamente vegetales. El desafío con las proteínas vegetales es que por diseño, porque así se dan en la naturaleza, las proteínas de origen vegetal
muestran naturalmente un menor valor biológico con respecto a las proteínas de origen animal. Sin embargo, estudiando la composición de las proteínas germinadas, de los gérmenes del arroz y de la quinoa, porque ellos desarrollan proteína, pero en el momento de la germinación de estas especies vegetales, esa proteína tiene una configuración diferente cuando está germinando, y eso aumenta sensiblemente su valor biológico natural de cuando están maduras, por ejemplo. Entonces, combinando nuevamente la proteína germinada de la quinoa con la proteína germinada del arroz, con la proteína del alga espirulina y la proteína de arveja, hemos logrado un nuevo componente proteico que está en proceso de patente, que es Protein Active, ¿sí? Que es nuestra proteína exclusivamente de origen vegetal. Y a partir de esta proteína 100% vegetal hemos creado otra línea de batidos, ¿sí? Pero tienes que caer en cuenta que Protein Active es la primera proteína activa de origen 100% vegetal, de alta biodisponibilidad, mejor digestibilidad. Claro, la proteína de origen vegetal es menos compleja, en cuanto a su configuración molecular. Eso lo hace más digerible, vamos a decirlo, menos pesada que digerir, por ejemplo, la carne, ¿sí? Y con ingredientes 100% libres de alergenos, como libre de soya, de leche, de huevo. Y a partir de ahí tenemos 3 batidos proteicos. El primero de ellos es Protein Active, ¿sí? Que está diseñado también para reforzar tu nutrición general y también colaborar en el desempeño del sistema de defensas. Yo quiero que veas aquí nuevamente, ¿no? La tabla nutricional de estas proteínas que cumple con la promesa de Fusion de darte productos con un alto perfil proteico y bajas calorías. En este caso, Protein Active tiene menos de 90 calorías. Luego tenemos Protein Active Fit, nuevamente para las personas que quieran cuidar o pasar por un proceso de reducción de peso corporal. Estas proteínas, te vuelvo a repetir, generan una alta sensación de saciedad, por eso te recomendamos consumirlas a media mañana y a media tarde, como parte de un proceso para bajar de peso y obviamente acompañado de una alimentación saludable. Aquí tenemos incorporado algunos elementos que ayudan en el proceso de pérdida de peso corporal, como el ácido linoleico conjugado, que es muy conocido, el famoso CLA, que lo vemos en muchos productos hoy por hoy, y también el extracto de café verde, que son elementos nutracéuticos naturales de origen vegetal que ayudan en el proceso de pérdida de peso y generan saciedad, evidentemente. Nuevamente, batidos con menos de 100 calorías y un alto perfil proteico, como lo estás viendo en la tabla nutricional. Y finalmente, Protein Active Sport, para el deportista con una mayor proporción de proteína y con menos de 100 calorías. Incorporando también los muy deseados y muy deseables aminoácidos de cadena ramificada. Esta proteína también aporta menos de 100 calorías y aportan si tú te fijas en tu tabla nutricional, en el caso del sabor vainilla, 17.6 y en el caso del sabor chocolate, 16.9 gramos de proteína pura por kilo de peso. En el caso del deportista, antes que me lo pregunten, por experiencia y por revisiones que realizo en la literatura científica, en realidad no hay un momento, entre comillas, mejor para consumir la proteína, pero en mi experiencia personal siempre me ha ido bien consumiendo la proteína inmediatamente después del entrenamiento o del ejercicio. Entonces, esa es una recomendación personal que yo hago para consumir las proteínas Sport. ¿Sí? Bien, amigos, hemos cumplido prácticamente con el horario, hemos terminado con 1 hora de exposición. Estoy seguro que esta información que ustedes han recibido, que ha sido generada especialmente para esta reunión, les va a ser de mucho valor para entender el por qué yo siempre digo que toda recomendación de productos Fusion parte de una proteína y ustedes se están dando cuenta por qué. Algunas personas, por ejemplo, perdón, por hablar específicamente del sistema inmunológico que hoy está tan en boga, ¿no? Hay gente que dice, voy a dar este producto potenciador, voy a dar Veramás, voy a dar Ganomás para potenciar, ¿no? A esta persona que tiene las defensas bajas, olvidando que la base de un sistema de defensa bien nutrido es la proteína. Y yo por eso siempre recomiendo comenzar toda
toda recomendación, disculpando la redundancia, siempre hay que comenzar toda recomendación de productos con las proteínas. Si es para el sistema inmune, proteínas. Si es para bajar de peso. Algunas personas, lo primero que recomiendan a una persona con sobrepeso es Termoté 3, olvidando que lo primero que tenemos que generarle a la persona con sobrepeso o obesa es sensación de saciedad para quitarle la ansiedad por comer. Por esa razón también, en el caso de las personas con sobrepeso o obesas, las proteínas FIT son el primer producto a recomendar. Y eso, por favor, ténganlo bien presente. Ahora sí, querida Cristina, te cedo la palabra. No sé si hayan preguntas. Gracias, mi querido doctor. Hemos aprendido muchísimo. Qué información tan importante. Me encanta que hayamos sido los primeros en ver esta maravillosa presentación sobre las proteínas Fusion, que estuvo espectacular realmente. Vamos con unas preguntitas. Tenemos acá a Tania Ramírez. Dice, una persona que se opera de la vesícula, ¿en qué tiempo se regenera tomando proteína y qué proteína se recomienda? En todo proceso regenerativo se recomienda, o sea, yo para recomendar, vamos al revés. Para recomendar una proteína yo lo hago con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿eres deportista o no eres deportista? Si eres deportista, tu proteína es Sport. Si no es deportista, viene la segunda pregunta. ¿Tienes problemas de sobrepeso? Si la persona tiene problemas de sobrepeso, su proteína será FIT. Y si no es deportista y no tiene problemas de sobrepeso, será la proteína TEC o proteína Active. Esa es la secuencia lógica para recomendar una proteína. Entonces, no nos compliquemos mucho con eso. En este caso, como es una persona convaleciente, vamos a recomendar Bioprotec o Protein Active. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demorar, querida amiga o amigo? Déjame decirte que eso es muy relativo. No es lo mismo una persona de 10 años que de 20 años que de 30 años, ¿no? Un niño pequeño se rompe el brazo, un niño de 10 años se rompe el brazo, ese brazo en 4 semanas ya está totalmente recuperado, ¿no? Ese hueso ya soldó. Una abuelita de 80 años se rompe la cadera y probablemente nunca vuelva a caminar. Entonces, eso es multifactorial, no depende. Por eso yo siempre insisto, ¿no? Cuando me hagas una pregunta, dime quién es la persona, al menos sexo, edad, peso, estatura, de manera que yo pueda tenerlo claro. Entonces, no te puedo prometer un tiempo de recuperación porque, te vuelvo a repetir, depende de varios factores. Así es. Muchísimas gracias, Tania, por tu pregunta. Ahora tenemos acá a Patricia Bolaños. Dice, en el caso de una persona con hipotiroidismo, donde solo puede consumir vitamina B12, ¿qué proteína recomendaría usted? Gracias, doctor. Nuevamente vuelvo a las dos preguntas. Primera pregunta, ¿es deportista? Segunda pregunta, ¿esta persona necesita bajar de peso? Porque si no es deportista y no necesita bajar de peso, su proteína será Bioprotec o Protein Active. Ahora, me han mencionado el tema de la tiroides y yo generalmente por experiencia sé que cuando me mencionan la tiroides se trata de una persona con sobrepeso. ¿Qué sucede con esto? Sucede que todas las personas para controlar el peso corporal necesitamos controlar nuestra alimentación. Es decir, como más, subo de peso, como menos, puedo bajar de peso. Las únicas personas que no responden a esa ley son las personas tiroideas, o sea, que tienen algún problema con la tiroides. Pero eso tampoco es ningún drama. Esa persona debe ir donde un endocrinólogo para que le haga una evaluación, la medique, ¿no? En su condición tiroidea la evalúa, la medica y una vez que la medica, esa tiroides queda trabajando a la perfección y ya puede venir a bajar de peso a partir del manejo nutricional, ¿sí? Entonces, si tu pregunta iba por ese lado, Patricia, y esta persona efectivamente es tiroidea y quiere bajar de peso, lo primero es que visite a un médico endocrinólogo, porque una vez que esa tiroides haya sido tratada, la única posibilidad para que no baje de peso es que simplemente no está respetando su régimen alimenticio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y doc, tengo otra pregunta de Eulalia Durán. Si el bebé tiene intolerancia a la lactosa, ¿qué proteína debe tomar la madre? Cualquiera, porque todas están libres de lactosa. Obviamente el bebé tiene que ser Bioprotec o Protein Active, ¿no? Buenísimo. Nos ponen gracias por tan excelente información. Es de mucha importancia para poder ayudar a todos.
Una persona para tiroides de 70 años y no es deportista. Ahí están respondiendo a su pregunta. María Maldonado nos pone, ¿puede recomendarme un producto para el cerebro? Para el cerebro de mi mamá tiene mucho sonido de la cabeza y no duerme bien. Bueno, está off, está en jugador off, ¿no es 3? Sí, claro que Pues es. sí, lo tenemos. Eso, doctor, esa era la última preguntita que tenemos por acá. Bien, bien. Aprovecho para agradecerle, nos encantan sus capacitaciones como siempre. Gracias, gracias. Extrañamos realmente los eventos Sí, en vivo, pero bueno, así nos sentimos cerquita. así es, así Le es. agradezco muchísimo por estar aquí. Esperamos vernos pronto. Ya vamos a fijar una fecha pronto para los Fusioners de Ecuador. Perfecto, Y Cristina, cuando gustes. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes. buenísimo, muchísimas gracias. Y a nuestros Fusioners, qué gusto estar aquí. Si tienen a gente en su equipo que no vio la capacitación, que no pudo estar aquí, se va a quedar acá en la página de Fusion Ecuador oficial. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Cuídense Gracias, hasta mucho. la próxima. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto.